tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos también a compartir este espacio de opinión. Mi nombre es Patricio Arévalo. Hoy estamos ya 19 de noviembre del año 2018, vamos avanzando. Y dentro de nuestro recorrido hemos avanzado hoy para seguir conversando entre cuencanos, entre vecinos, entre amigos. Una vez que se ha designado ya a los vocales del Consejo, más bien a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sus 5 vocales principales para el periodo 2018-2024, Jorge Cabrera, Diana Atamaín, Luis Verdesoto, Estela Acero, Enrique Pita. Bueno, también hace pocas horas se conoció que se ha designado también ya a los vocales de la Junta Provincial Electoral en el Azuay, Ángel Cartuche, Silvana Quesada Gaón, María Gabriela Crespo Barzallo, Silvia Castro Gómez Jurado y María José Cabrea. Viene este proceso importante electoral que está definido para el 24 de marzo del 2019. En ese contexto, entonces, el día de hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Burneo, él es el director de procesos electorales del Consejo Nacional, más bien de la Junta Provincial, aquí en el Azuay. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos. Estimado Patricio, un gusto estar presente en los estudios de Telecuenca, siempre a las órdenes, a sabiendas que estamos ya próximos, cada vez más próximos al proceso electoral de marzo de 2019. Sí, realmente se viene rápido, el proceso ya se siente, ya se empieza a entibiar también el ambiente, ya el tema de designar ya a las autoridades hace ver de que ya empezó la parte ya seria del proceso, ¿no? Y en ese contexto entonces se hablaba en un primer momento de contar con un presupuesto superior a los 140 millones de dólares, pero se hablaba también de que era necesario reducirla en base precisamente a un uso de tecnología y en base a buscar socios estratégicos. ¿Cómo avanzó ese proceso de buscar en primer momento una reducción de este presupuesto abultado de 140 millones de dólares inicial? Así es, Patricio, recordemos que nos declaramos en periodo electoral el 23 de marzo de 2018 con un presupuesto inicial de 141.979.000 y pico de dólares. Para abril de este mismo año, es decir, un mes después, luego de algún trabajo ahí que se fue haciendo con las diferentes direcciones a nivel nacional, se redujo este presupuesto y se lo dejó en 119 millones, 750 mil dólares. Finalmente llegó el pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio y uno de sus objetivos principales fue reducir aún más este presupuesto, ajustándose ajustándose la camisa, ¿sí?, en ciertas actividades, sin que ello afecte el tema operativo del proceso electoral. Finalmente tenemos un presupuesto aprobado de 99.330.000 dólares, con el cual hemos venido desarrollando ya las diferentes actividades de cara al proceso electoral. Bueno, se ha reducido significativamente, ¿no? Bajar de 140 millones aproximadamente a menos de 100 millones ya es hacer un ajuste fuerte. ¿Cómo consiguieron esta reducción significativa de este presupuesto? Se ha reducido principalmente en evitar la contratación de ciertas consultorías que iban a desarrollar algunas actividades que tranquilamente las podía desarrollar o bien el personal interno del Consejo Nacional Electoral, o a su vez en alianzas estratégicas con diferentes organismos, con la Escuela Politécnica Nacional y así con diferentes instituciones que más bien podrían brindar ese soporte para el proceso electoral. Asimismo, se ajustó un poco en el tema de personal, se redujo presupuesto en la contratación de cierto personal, que si bien era necesario, más bien la conjunción ya del personal que estamos laborando actualmente, con los que van ingresando en las diferentes etapas del proceso, se verificó que podíamos salir y cumplir a cabalidad los procesos que se vienen de cara a marzo de 2019. En ese marco se fue viendo qué actividades, qué personal podría irse dejando de lado, si se quiere la expresión, para ir reduciendo un poco el presupuesto. Esto significa también que es un presupuesto menor al del año 2014, porque me parece que bordeaba los 135 millones de dólares. Recordemos que 2014 fue un proceso electoral atípico, porque fue voto electrónico, principalmente aquí en el Azuay. En ese marco, evidentemente, el presupuesto iba a ser mayor,
porque voto electrónico por ciudadano cuesta el doble que el voto en papeleta por cada ciudadano. En ese marco el presupuesto era bastante más elevado de lo que tenemos actualmente. Entonces eso lo permite reducir ahora entonces. Así es. En temas tecnológicos es donde se ha reducido algo un poco. Bueno, entonces ya con esta designación de las autoridades aquí en la Junta Provincial en el Azuay, vienen ya sus procesos de reuniones. Se espera que ya en esta semana haya estas reuniones y se defina el presidente de la Junta, ¿no? Efectivamente, la Junta inicia sus labores el día de mañana. Según está el calendario en el plan operativo electoral, desde el 20 de noviembre inicia la Junta, porque tiene que estar previo a la convocatoria de elecciones, que el Pleno del Consejo Nacional Electoral la realizará el miércoles 21 de noviembre. En ese marco mañana se instalará la Junta y ellos decidirán ya en el Pleno de la Junta Provincial Electoral quién es presidente, quién es vicepresidente o vicepresidenta y el resto de vocales. Pero es una decisión exclusiva ya de la Junta Provincial Electoral, en la que nosotros como delegación electoral más bien colaboramos en toda la parte operativa ya de los procesos que tenemos que ir cumpliendo. Se puede decir que ya en esta designación hay una apertura para que otras organizaciones políticas tengan también presencia en la Junta o en el mismo Consejo Nacional Electoral. Sin duda, incluso desde los consejeros del Consejo Nacional Electoral ya definitivos vienen de tres organizaciones políticas, ese fue el sentido que el Consejo de Participación Ciudadana tomó para la designación de los consejeros ya definitivos. Y en ese marco, entiendo, se está trabajando también en las diferentes provincias respecto a los integrantes de las juntas provinciales electorales. Bueno, para las juntas, más bien para las próximas elecciones en el país se ha convocado o se va a convocar a 13.400.000 ecuatorianos, ¿no? Que tendrán que acudir a 40.567 juntas receptoras del voto en el país, para elegir a 23 prefectos y 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales de las juntas parroquiales, además de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, 5.600 dignidades titulares que deberán ser posicionadas el 14 de mayo del 2019, de acuerdo con lo que dispone nuestra Constitución. En el caso de la Azuay, ¿qué número de autoridades se van a elegir? Previo a eso, mi querido Patricio, solo confirmar el dato de electores a nivel nacional. Serán 13.261.994 electores. ¿Se usó el padrón? Lo que pasa es que el 6 de noviembre tuvimos ya finalmente el cierre técnico del padrón electoral y únicamente ahí íbamos a poder saber el número definitivo de electores. Muchos fallecidos ya salieron del padrón. Así es, un poco más de 100.000 personas salieron del padrón, no solo fallecidos, sino también personas extranjeras que aún no cumplían los requisitos para constar en el padrón y ejercer el derecho al voto. 13.261.994 electores a nivel nacional. En la provincia de la Azuay tendremos 667.545 electores, que elegiremos a 15 alcaldes, un prefecto o prefecta, una viceprefecta o viceprefecto, 53 concejales urbanos, 32 concejales rurales y 305 vocales de las juntas parroquiales rurales. Ese será el número de autoridades que elegiremos aquí en la provincia de la Azuay, a las que se sumarán evidentemente, como usted lo mencionó, los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuántas juntas receptoras del voto habrán aquí en la Azuay? 2.075 juntas receptoras del voto, a las cuales habrá que sumar la Junta Receptora del Voto de Personas Privadas de la Libertad y las juntas receptoras del voto del proyecto Voto en Casa. Ya, entonces dentro del tema técnico ya, ¿cuál va a ser el mecanismo de votación aquí en el Azuay? Se hablaba de que la vez anterior fue voto electrónico, ahora volvemos al tema de la papeleta. Sí, efectivamente, es una decisión ya que se la ha tomado desde que nos declaramos en periodo electoral. Normalmente, como lo hemos hecho en los últimos procesos electorales, 2017, 2018 y ahora en el 2019, tendremos un voto en papeleta. Con las diferentes papeletas, entendamos que en las parroquias rurales tendremos una papeleta más que en la zona urbana, evidentemente porque tendrán que elegir a los vocales de las juntas parroquiales. Bueno, con la experiencia también del último proceso electoral que se vivió,
que yo diría que resultó bastante aliviado el último del 2018 que se vivió para este proceso en el que tuvimos que tomar algunas decisiones como país y que pues yo vi que salió muy bien librado nuestra Junta Provincial y sobre todo el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo sintió usted este último proceso? Patricio, cada proceso electoral nos va dejando enseñanzas respecto a procesos futuros. Si bien el proceso electoral o mejor dicho, la consulta popular del 4 de febrero fue un proceso que no representaba mayores complicaciones en cuanto a temas operativos, sí nos deja, si se quiere, la enseñanza de que podemos apretarnos en tiempos para sacar resultados más tempranos. En base a los resultados que se obtuvo en la consulta popular, nos han empezado también a apretar los tiempos para que en marzo de 2019 entreguemos resultados de forma temprana. Entendamos que es mucho más complicado porque tenemos más autoridades, más papeletas que vamos a escrutar, entonces los tiempos seguramente serán un poquito más extensos. Sin embargo, insisto, con la experiencia del 4 de febrero, se quiere que justamente se trabaje en ese mismo sentido en cuanto a la entrega de resultados y a posterior al día de las elecciones. Bien, nosotros estamos conversando con el licenciado José Burneo, él es el director de procesos electorales de la Junta Provincial Electoral aquí en el Azuay, y nos está dando información sin duda muy valiosa, ¿no?, que queremos compartirla con ustedes. Con su permiso, José, quiero poder salir a una pausa a fin de ajustarnos en el tema del próximo segmento, y estamos de regreso en un momento, así es, queridos amigos, no se vayan, ¿no? Estamos con José Burneo de la Junta Provincial aquí electoral en el Azuay, es el técnico responsable de los procesos electorales para estas próximas elecciones. Ya venimos, no se vayan. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera, los caminos, su huella la galera de los cautivos, hoy para mi penitencia, mi castigo. Pero cómo iba a darte yo lo que tú mereces, sin mi propio corazón te perteneces. Se lo llevo de aquí dejándome esta pena, la que robó mi amor, bandolera. Y quiero que mi futuro sea viajar a Andalucía. Pero cómo iba a darte yo lo que tú mereces, sin mi propio corazón te perteneces. Se lo llevo de aquí dejándome esta pena, la que robó mi amor, bandolera. A ver si puedes con este viejo bandolero. El Hospital Universitario Católico brinda un servicio completo en rayos X con la mejor tecnología sin producir radiaciones dañinas para el paciente. Calidad y técnica de las mejores del país a su servicio. Contamos con los mejores profesionales especialistas. Estamos gustosos de atenderle en la calle Pío Bravo 250. Obtenga su ficha y deje su salud en buenas manos. La mente más creativa y las manos más prodigiosas se unen para enseñarte cómo hacer de pequeños detalles grandes soluciones en tu hogar. Aprende con Manualidades TV, todos los lunes, miércoles y viernes a las 17:30 por Telecuenca, el canal de la ciudad.
yo me miro aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Estamos nosotros emitiendo esta señal a través de Telecuenca, el canal de la ciudad, canal 2 aquí en la ciudad de Cuenca, canal 26 en la ciudad de Azogues. Un saludo a todos quienes nos ven en esa bella ciudad. También a todos quienes se unen a través de nuestras redes sociales en la cuenta Telecuenca TV en Facebook y en la cuenta Telecuenca TV también en YouTube. Un saludo especial, ¿no? Así es que, por favor, no olviden colocar sus comentarios, sugerencias y también sus criterios. ¿Considera usted que estas elecciones serán diferentes a las que vivimos en el proceso de elecciones en el 2017? Abramos la discusión, entonces queda pendiente esa consulta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven este proceso desde esta nueva óptica que maneja este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que ha designado ya las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y que también ya tenemos autoridades en nuestra Junta Provincial? En fin, bueno, queda para la discusión. Yo estoy conversando con el técnico, el experto de la delegación electoral aquí en el Azuay, quien es el licenciado José Borneo, director de procesos de la delegación electoral de la Azuay. Corrijo esa falla que tenía yo en cuanto a identificar a nuestro invitado. Bueno, se tiene previsto, de acuerdo al calendario electoral, que para el próximo día miércoles, es decir, pasado mañana 21, se estará realizando la convocatoria de elecciones por parte de la autoridad máxima electoral y con eso quedarían abiertas las inscripciones. ¿Cómo va ese tema, estimado José? Estimado Patricio, desde marzo que estamos ya en periodo electoral, hemos venido cumpliendo las diferentes etapas, cumpliendo diferentes hitos que manda nuestro calendario regresivo electoral. En ese marco hemos creado y actualizado zonas electorales, hemos trabajado ya con cambios de domicilio, se hizo el cierre técnico y aprobación del registro electoral, y el siguiente paso, este 21 de noviembre, se realizará ya la convocatoria a elecciones, e inmediatamente al siguiente día iniciaremos ya con el proceso de inscripción de candidaturas, que tendremos como plazo un mes. Irá desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Las organizaciones políticas tendrán este tiempo para realizar la inscripción de las respectivas candidaturas. Bueno, y tendrán que realizar también quienes no han realizado sus elecciones primarias, ¿no? Algunos lo han hecho, otros no lo han hecho. ¿Cómo entender esta situación de las elecciones primarias? Recordemos que el 25 de septiembre, que fue el último día, o mejor dicho, el día cuando cerramos el registro de organizaciones políticas, tuvimos a nivel provincial, entre cantonales, parroquiales y provinciales, 19 organizaciones políticas que competirán de cara al proceso electoral de marzo de 2019. ¿Tiene usted ese dato tal vez a mano? Sí. ¿Cuáles son estas organizaciones que han logrado inscribirse? Entre las organizaciones... ¿En toda la Azuay? Sí, solo de la Azuay tengo el dato aquí. Entre las provinciales, las que ya venían o las que ya estaban habilitadas, Movimiento Igualdad, Movimiento Participa Democracia Radical y Movimiento Conciencia Ciudadana Democrática. A nivel cantonal, para participar en el ámbito cantonal, tenemos 4 que ya estaban inscritas desde antes de este proceso. Son el Movimiento Unidad, Progreso y Democracia de Girón, Movimiento Paute Libre, Movimiento Yo Soy Ecuatoriano Chordelec, Movimiento Contigo Cuenca.
A estas se suman las nuevas organizaciones políticas, Movimiento Popular Democracia y Libertad de Santa Isabel, Movimiento Alternativa Social Independiente de Gualaceo, Movimiento Incluyente Nueva Alternativa de Ponce Enríquez, Movimiento Ciudadano Renace, de aquí de Cuenca, Movimiento Todos Unidos de San Fernando, Movimiento Político Huachapalagana, Movimiento Político Todos Somos Pueblo de Santa Isabel, Movimiento Alianza Ponceña Progresista de la Ponce Enríquez y Movimiento ASI de Santa Isabel. Y a nivel parroquial tenemos 3 organizaciones políticas, Movimiento Juntos por el Desarrollo y Movimiento Molleturo Primero, estos 2 de Molleturo, y Movimiento Inclusión Ricaurtense, de aquí de la parroquia de Ricaurte. ¿Estas agrupaciones políticas que están registradas ya tienen su directiva o tienen que registrar? ¿Se puede conocer tal vez quién es el líder o quién maneja cada una de estas? A ello quería ir, estimado Patricio. Tenemos, insisto, varias organizaciones políticas nuevas. El primer proceso que deberán cumplir es la elección de sus directivas, porque serán esas directivas quienes convoquen a elecciones primarias en cada una de sus organizaciones políticas. Desde hace cerca de 2 meses nos hemos visto abocados de cabeza a trabajar en las elecciones internas, o mejor dicho, en las elecciones de las directivas de cada organización política. Y hasta el momento tenemos, me parece que 3 organizaciones políticas que ya han hecho sus elecciones primarias. Eso quiere decir que tenemos aún un buen número de organizaciones políticas que aún falta por hacer sus elecciones primarias para definir los candidatos que participarán aquí en nuestra provincia. Ahí más bien instar a que no dejemos para el último el proceso de elecciones primarias. Recordemos que, insisto, es un buen número de organizaciones políticas. Si bien nosotros operativamente estamos prestos para brindar las facilidades, más bien por, valga la redundancia, facilidades de las mismas organizaciones políticas, les instamos más bien a que coordinemos entre Consejo Nacional Electoral, Delegación de la SUAY y organizaciones políticas para estos diferentes procesos que se tienen que ir cumpliendo de cara a la inscripción de candidaturas. Hay que recordar que hay horas de cierre también para este proceso, ¿no? Y muchas veces si se deja para el último, vienen esa desesperación de querer entrar a poder entregar la documentación y ya se vuelve misión casi imposible, porque como usted bien dice, no es que solo va 1 o 2 personas a entregar, va pues con todos los candidatos, ellos van con toda su agrupación y todos sus simpatizantes, y se complica la cosa, ¿no? Entonces es un llamado interesante que hace usted de poder iniciar ya quienes no tienen sus procesos de elecciones primarias a fin de ir avanzando, ¿no? Porque además, estimado Patricio, recordemos que es un requisito que la Junta Provincial Electoral revisará al momento de la calificación de la candidatura. Es decir, las elecciones primarias son obligación de todas las organizaciones políticas y deberán contar con la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral que presentará el informe previo a la inscripción de la candidatura, o mejor dicho, el informe del delegado del Consejo Nacional Electoral formará parte del expediente de inscripción de candidaturas. Ahora, estas elecciones para el tema primario, algunas agrupaciones políticas lo van a hacer únicamente con sus militantes, con gente que es solo de su agrupación política. Otros dicen, no, yo voy a dejar abierto para que cualquier ciudadano, cualquier persona venga y participe. ¿Cómo es ese asunto? Patricio, no es a elección de lo que quieran los integrantes de la organización política, sino más bien lo que reza su régimen orgánico que fue aprobado previo a la inscripción de la organización política. En ese régimen orgánico nos dirá si las elecciones primarias serán abiertas, cerradas o representativas. Existen organizaciones políticas que en su régimen orgánico efectivamente dice que realizarán elecciones abiertas, y en las elecciones abiertas cualquier ciudadano que esté empadronado en la circunscripción de la organización política podrá asistir a votar en las elecciones primarias. En las cerradas votarán únicamente afiliados y adherentes de esa organización política. Y aquí venimos recibiendo ya solicitudes de las diferentes organizaciones políticas para que les facilitemos el listado de afiliados o adherentes de cada una de ellas, porque ya están previo precisamente al proceso de elecciones primarias. Y finalmente tenemos las elecciones representativas, que significa que una asamblea o en asamblea de organizaciones políticas se elegirá una comisión que representará a los afiliados o adherentes y serán ellos
quienes determinen quiénes serán los candidatos. Entonces, a estar pendientes, porque muchas organizaciones dejan para última hora, ¿no? Y eso puede ser una estrategia también para que ya se vaya un poco hablando de otras personas, ir avanzando con otros candidatos que ya van saliendo y dejar para el último momento. ¿Cómo ve usted esta estrategia de algunas agrupaciones políticas? No es algo nuevo, Patricio. Es algo que cada proceso electoral, sobre todo cuando son seccionales, se evidencia. Insisto, lo que comenté hace un momento, operativa y tecnológicamente nosotros estamos listos para recibir a todas las organizaciones políticas, incluso si nos llegan de golpe el último día, el 21 de diciembre, que cierra las inscripciones de candidaturas. Más bien el llamado se lo hace por las mismas comodidades que puedan tener la gente que acompañe a la inscripción de las candidaturas. Si bien la inscripción podrán hacerla únicamente el representante legal de la organización política, y a los módulos de inscripción será únicamente esta persona a las que tenga acceso, siempre podrán asistir a la delegación electoral los candidatos, candidatas e incluso los simpatizantes de esta organización política. Si es que llegan todas de golpe, va a ser incluso un poco incómodo para ellos. Por eso, más bien, volver a insistir en que coordinemos entre Delegación Electoral de la SUAY y organizaciones políticas, no para que vayan ya pasado mañana, el jueves o el viernes, a inscribir sus candidaturas, sino más bien vamos haciendo un cronograma de inscripción de sus candidaturas, insisto, para comodidad de sus mismos simpatizantes. Si el día miércoles se hace la convocatoria ya a elecciones, si el día jueves se puede realizar las inscripciones, dentro de la agenda, ¿para cuándo está previsto ya tener el padrón, la publicación, para que la gente sepa dónde tiene que votar? Cerramos cambios de domicilio el 12 de octubre y el 15 de octubre se abrió en la página web del Consejo Nacional Electoral para que los ciudadanos en primera instancia puedan verificar si los cambios de domicilio que se hicieron era efectivo o estaba en concordancia con el formulario que ellos recibieron. Ahí ya podían verificar el lugar de votación. Sin embargo, el definitivo, el link que normalmente se abre en la página web del Consejo Nacional Electoral, entiendo estará a partir de mediados de enero, ya se abrirá el link para que los ciudadanos puedan verificar en qué lugar van a sufragar. De acuerdo, pues muy bien, nosotros estamos conversando con José Burneo, él es el director de procesos de la Delegación Electoral de la SUAY. Nos está dando información muy valiosa, ¿no?, que vale la pena tomarla muy en cuenta. Se viene este nuevo proceso de elecciones, nos ha dicho que aquí en el Azuay vamos 667.545 azuayos a participar de este proceso electoral. Se van a elegir 15 alcaldes, un prefecto o prefecta, un viceprefecto o viceprefecta, 53 concejales urbanos, 32 concejales rurales, 305 vocales de las juntas parroquiales, 2.075 juntas receptoras del voto recibirán la afluencia entonces de esta cantidad de electores en nuestra provincia. Yo quiero pedirle nuevamente un permiso a usted, José, para salir a una pausa. Al volver estamos nuevamente conversando con José Burneo, ¿no? Él es la autoridad técnica de procesos de la delegación electoral aquí en el Azuay. Ya venimos, no se vayan, queridos amigos. La UDIPSAI es la Unidad de Diagnóstico, Investigación Psicopedagógica y Apoyo a la Inclusión. Es un proyecto de investigación que se inició inicialmente y luego es un proyecto de vinculación con la sociedad, que brindamos un servicio especializado de atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.
Es un proyecto que atendemos a niños de educación inicial, básica y bachillerato. Actualmente estamos con una propuesta de inclusión educativa en el ámbito universitario que es única en su género, en vista de que realizamos una propuesta de evaluación psicopedagógica a estudiantes desde lo que es la admisión, los procesos de acompañamiento en las adaptaciones curriculares durante todo el proceso académico y finalmente lo que es el proceso de titulación y de seguimiento a graduados. Estos servicios son importantes porque vamos a brindar la oportunidad a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad para que puedan seguir su carrera universitaria dependiendo de sus capacidades y sus potencialidades y de los procesos durante todo su trayecto educativo. Miro aquí, Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos este día, lunes 19 de noviembre, conversando con el licenciado José Burneo. Él es el director de procesos de la delegación electoral aquí en el Azuay y nos está dando abundante información respecto a este nuevo proceso que se avecina, ¿no? Recordemos, la fecha de elecciones es el 24 de marzo del 2019. Estaremos eligiendo muchas autoridades aquí en el Azuay, aquí en la ciudad de Cuenca. Y bueno, conversando con José, no sé si nos pueda aclarar un poquito cómo está el calendario electoral, cómo se ha avanzado, cuáles son los hitos que hay que ir marcando. Dentro de los hitos, estimado Patricio, más cercanos tenemos lo que habíamos conversado hace un momento, la convocatoria este día 21 de noviembre. Eso es ya, claro, es pasado el miércoles. Al siguiente día iniciamos con inscripción de candidaturas por el mes que habíamos conversado hasta el 21 de diciembre. El 28 de diciembre tendremos ya la selección de miembros de juntas receptoras del voto. 4 días más tarde, el 2 de enero, iniciaremos con la notificación a estos miembros de juntas receptoras del voto. Vamos a mantener en este sentido la misma lógica de que
la mayoría de miembros de juntas receptoras del voto sean estudiantes universitarios. En los procesos anteriores tuvimos cerca del 80% de miembros de juntas receptoras del voto estudiantes. Entiendo que el porcentaje va a estar por ahí mismo, así que desde el 2 de enero empezamos a notificar a los miembros de juntas receptoras del voto. Y 4 días más tarde, una vez que ya tengamos MJRBs notificados, iniciamos inmediatamente con la capacitación inherente ya al proceso electoral, que todo miembro de junta receptora del voto debe estar al tanto, principalmente sobre el tema de instalación de la junta receptora del voto y el escrutinio que tendrá que hacerlo al finalizar la jornada. ¿Por qué insistir en esto? Porque tenemos varias papeletas, es un proceso de elecciones seccionales, siempre es operativamente más grande, por eso instar, si bien aún estamos lejos, aún no tenemos miembros de juntas receptoras del voto, aquí sí instar desde ya a que todos quienes sean seleccionados miembros de juntas receptoras del voto, primero tomemos como un deber cívico, como un deber democrático, porque finalmente serán las autoridades de nuestra cercanía, de nuestra localidad, quienes se van a elegir, y por eso instar a que conformemos cívicamente las juntas receptoras del voto. Luego, ya prácticamente previo al proceso electoral, el 21 de marzo tendremos el voto de las personas privadas de la libertad, al siguiente día tendremos voto en casa, y finalmente el 24 de marzo tendremos ya el día de las elecciones. Y en este contexto, entonces, ¿desde cuándo pueden hacer campaña ya los candidatos? O más bien, ¿se ha visto campaña un poco anticipada? ¿Cómo está el tema de la campaña anticipada? Discúlpeme, Patricio, ese es un mito de que se me escapó. La campaña arranca el 5 de febrero e irá hasta el 21 de marzo, no excederá los 45 días tal cual como manda nuestro Código de la Democracia. Venimos también trabajando en verificación y en levantamiento de evidencias sobre el tema de campaña anticipada, y lo hemos venido trabajando en toda la provincia. Realizamos recorridos todos los días por los diferentes lugares de nuestro querido Azuay. Se ha verificado, se ha levantado evidencias de que efectivamente en algunos lados podría estarse emitiendo una suerte de campaña anticipada referente a tal o cual candidato. ¿Qué hacemos en ese caso, estimado Patricio? Levantamos la evidencia, emitimos un informe a la Dirección Nacional de Fiscalización en Quito, y serán ellos quienes finalmente determinen si es una sanción a la que se le imputará al gasto electoral, o finalmente es una infracción electoral que será ya el Tribunal Contencioso Electoral quien tomará una decisión referente a este tema. Insisto, venimos trabajando ya varias semanas sobre este tema, lo vamos a seguir haciendo hasta que inicie la campaña electoral oficialmente, así que recordar también aquí que es un trabajo de doble vía. Si bien nosotros actuamos de oficio, también la ciudadanía, los medios de comunicación podrán presentar evidencias de lo que se pueda demostrar como campaña electoral anticipada. Así que en la Delegación Electoral de la Azuay estamos siempre prestos a recibir toda denuncia referente a estos temas. ¿Cuáles podrían ser las evidencias que sean válidas para esta denuncia? ¿Podrían ser afiches? ¿Podrían ser reuniones que se han realizado? Todavía no son candidatos, ¿no es cierto? Muchos de ellos no han hecho ni las elecciones primarias. Entonces, ¿cómo poder definir realmente si hay o no hay esta violación a este proceso? Precisamente porque no tenemos aún candidatos es que no se toma, ¿qué define esto? Es que no se toma aún ninguna determinación, porque mientras no tengamos candidatos, ¿a quién se va a sancionar? Sí, efectivamente, afiches, pancartas, lonas, todo lo que pueda ser difusión de la imagen de determinado candidato puede ser considerado como campaña anticipada o pre-campaña. E insisto, en la Delegación Electoral siempre estamos prestos a recibir cualquier denuncia inherente a este tema. Efectivamente existe un reglamento de promoción electoral donde se regula todos estos temas. Teníamos uno que
veníamos manejando desde 2016, pero en estos días, hace unas pocas horas, nos llegó ya una actualización al reglamento. Quisiera revisarle para ver qué cambios han existido en torno a campaña anticipada, pero entendería que no va a variar en demasía, porque además tiene que estar acorde a lo que manda el Código de la Democracia en estos temas. Pero una autoridad que esté en funciones, por ejemplo, que tiene que inaugurar obras, que tiene que promocionar su tarea realizada, está obligada a realizar estas reuniones y todas estas cosas. ¿Se podría considerar eso como campaña anticipada en el caso de que sea candidato nuevamente? Recordemos que en este momento, insisto, no tenemos candidatos aún inscritos. Las autoridades tienen toda la potestad para difundir su obra. En eso no hay ningún impedimento. Sí, cuando estamos ya en campaña electoral, ahí cambia ya la figura, y ahí no se podrá hacer difusión de obras, a menos que ésta implique cierre de vías, algún tema de deslizamiento, y que se tiene que comunicar oficialmente algún tema de presencia pública. Exacto, ahí cambia un poco la figura. Mientras tanto no tenemos ninguna restricción, las autoridades pueden seguir difundiendo las obras que les compete. Sin embargo, nosotros levantamos igual evidencias y registro de todo este tipo de cosas, e insisto, será ya en Quito, será el Pleno del Consejo Nacional Electoral quien determine si esto es campaña anticipada, si es una infracción electoral. Se irá viendo más adelante ya estos temas. Nosotros registramos todo, levantamos informes de absolutamente todo, es nuestra labor, es nuestro trabajo justamente velar por estos temas, y en ese marco hemos venido trabajando estas últimas semanas. ¿Se está realizando entonces toda esa tarea de vigilancia, de control a nivel de todo, en de toda todos la los provincia, cantones? En toda la provincia. En toda la provincia estamos trabajando en ese mismo sentido, estimado Patricio. Perfecto. Bien, pues nosotros estamos avanzando dentro de este proceso. Ya nos ha hablado de la campaña electoral, de tener cuidado del asunto de anticiparnos en el tema de campaña. También nos ha hablado del calendario electoral, el voto de las personas privadas de la libertad. Bueno, el tema del voto de las personas privadas de la libertad, se acude precisamente a esos centros de reclusión o centros de rehabilitación y se toma la votación, ¿no? Eso es durante ciertas horas. ¿Cómo lo están manejando aquí en el Azuay? La jornada va a depender del número de electores que tengamos en el centro de rehabilitación social. Aquí recordemos que sufragan únicamente las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Esto también se arma el padrón ya con el Ministerio de Justicia. Y que sean de aquí de Cuenca, que sean de la Azuay. No necesariamente. No necesariamente. ¿Pueden votar por autoridades de acá? Así es, pero aquí además lo trabajamos, no deberíamos. Trabajamos con el registro civil, porque el registro civil les entrega la cédula a quienes estén sin sentencia condenatoria ejecutoriada para que puedan ejercer su derecho al voto. Si el centro de privación o el centro de rehabilitación social está en Cuenca, evidentemente tendrán que votar con las papeletas por las que van a votar el resto de ciudadanos que residimos aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Y esa votación se la cuenta inmediatamente o se la deja para el proceso final? Así es. La Junta Provincial Electoral sesiona el día de las elecciones, es decir, en este caso el 24 de marzo, a partir de las 5 de la tarde. En ese momento recién se abre las papeletas y se empieza a contabilizar las papeletas de personas privadas de la libertad y de voto en casa. Desde el jueves es personas privadas de la libertad, el viernes voto en casa. Estas urnas permanecen cerradas y en custodia de las Fuerzas Armadas hasta el día domingo a partir de las 5 de la tarde, que es cuando iniciamos el proceso de escrutinio de esas papeletas. Pues bien, nosotros estamos conversando con el licenciado José Burneo. Él es la autoridad de los procesos de la delegación electoral aquí en el Azuay. Pues en buena hora que nos está dando toda esta información y nos está llenando de conocimiento en torno a este nuevo proceso que se viene ya pasado mañana, la convocatoria a elecciones para este próximo
24 de marzo, en el que estaremos eligiendo aquí en el Azuay 15 alcaldes, un prefecto o prefecta, una viceprefecta o viceprefecto, 53 concejales urbanos, 32 concejales rurales, 305 vocales de las juntas parroquiales rurales, ¿no? Entonces, importante la información. Mucha atención entonces a todo lo que nos está comentando José Burneo, quien es el director de procesos de la Delegación Electoral de la Azuay. Le quiero pedir permiso nuevamente para hacer una pausa y al volver seguimos conversando de algo que nos dijo ya así rapidito del tema de voto en casa. Y se viene también el tema de la votación en el exterior. Hay que diferenciar estos temas. Ya venimos, queridos amigos, no se vayan. El Laboratorio Clínico de la Universidad Católica de Cuenca brinda la mejor tecnología para el análisis microbiológico e inmunológico con profesionales y técnicos del más alto nivel. Visítanos en la calle Humboldt y Avenida de las Américas, junto a la Basílica de la Santísima Trinidad. Horarios de atención de 7 a 12 de la mañana y de 16 a 17 horas. Teléfonos 2835-115. En el Hospital Universitario Católico, cuidamos de ti. Nuestros médicos están listos en cada emergencia. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América. Comparta con nosotros el análisis completo de los hechos más importantes de la semana en nuestro continente. Acompáñenos cada viernes desde las 3 de la tarde por Telecuenca, el canal de la ciudad. Somos tú y yo, hasta el final. Nada ni nadie nos separa. ¿Qué pasó? Que me tengo que enterar. Cuéntame tus secretos, ya no veo el momento que me suene el celular. Solo quiero que Víctor sepa que ya le conozco todas sus mentiras y que no me importa. Bueno, chévere. Entonces yo te digo a ti que tú no me importas. Y que lo mejor es que cada quien siga por su lado. Así va a ser. Usando la emisora todo puedes arreglar. En la radio, lo puedes conquistar. En la radio, todo puedes arreglar. Somos tú y yo, hasta el final. El tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos agradeciendo a todos ustedes por estar en compañía de Telecuenca, el canal de la ciudad, emitiendo esta señal a través del canal 2 en la ciudad de Cuenca, canal 26 en la ciudad de Azogues, a través también de las plataformas de YouTube y de Facebook, y para todo el territorio nacional a través de la página telecuenca.es, con la señal de esa gigante live stream, ¿no? Entonces,
Gracias por acompañarnos, gracias también por siempre motivarnos con sus mensajes, con sus saludos y con sus criterios, sin duda muy favorables, muy positivos. Pues bien, nosotros estamos este día compartiendo nuestro espacio con el licenciado José Borneo. Nos visita hoy el director de procesos de la Delegación Electoral de la SUAY. Nos ha traído novedades importantes en torno a las nuevas autoridades nacionales, también a las nuevas autoridades provinciales. Nos ha hablado de la agenda que se tiene previsto, el calendario, cómo está. Nos ha dado una noticia sin duda muy interesante y muy importante, que es la reducción significativa del presupuesto que existía para ese nuevo proceso electoral, reduciéndolo de más de 140 millones de dólares a menos de 100 millones de dólares. Eso es una noticia sin duda halagadora. Pero, ¿cómo afecta eso al presupuesto en el Azuay? ¿Cómo está el presupuesto para este proceso aquí en la provincia del Azuay, estimado José? Se redujo igualmente, estimado Patricio, siguiendo o estando en sintonía con lo que determinó el Pleno en el Consejo Nacional Electoral ya a nivel nacional. Evidentemente tenía también las delegaciones ver en qué nos ajustábamos. Principalmente acá fue en el tema de ya no se alquilará un centro de procesamiento de resultados, que desde 2014 se lo venía alquilando. Ahí era un rubro de cerca de $70,000, por ejemplo. Ya no habrá ese alquiler y por ende ahí existió una reducción, por poner un ejemplo. Cerramos aquí en el Azuay con $1,692,000 de presupuesto que como delegación electoral tendremos. Sin embargo, esto creemos que va a seguir reduciendo un poco, o mejor dicho, no haremos uso de todo ese monto porque seguimos viendo si es que es necesario en temas de personal contratar la cantidad de personal que se tenía previsto hacer. Ya hemos estado trabajando en ese sentido y ha habido gente que no era necesario que ingrese a laborar porque otra persona podría cubrir o podría suplir esa necesidad. Entonces, de estos 1,693,000, creemos que efectivamente podría seguir disminuyendo el presupuesto acá en el Azuay. Entonces, también importante el ajuste que hubo, ¿no? Y que va a seguirse ajustando también. Así es, así es. ¿Y esto va a influir en el tema de la calidad del servicio que se va a brindar para este proceso? En lo absoluto, en lo absoluto. ¿Hay garantía entonces total de este por proceso? Supuesto, en todo el tema operativo está más que garantizado. Hay gente que ya viene trabajando años, gente que es de nombramiento en la delegación electoral que tiene ya un conocimiento total de los procesos electorales. Si bien cada proceso electoral es diferente, existe un corazón del proceso electoral mismo que no va a variar y es gente que brinda todo el soporte necesario a todos los que entramos, digamos, a los procesos o los que somos nuevos de cara al proceso electoral. Por ese lado, que exista despreocupación más bien en la ciudadanía, porque garantizamos totalmente la transparencia y la operatividad del proceso electoral. Algo nos habló José y a usted del tema del voto en casa, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo hay que inscribirse? Y cómo lograr este servicio sin duda importante y muy valioso que da el Consejo Electoral y la Junta en este caso. Voto en casa, Patricio, lo trabajamos armando bases de datos con el Ministerio de Salud, que son quienes emiten el certificado de los porcentajes de discapacidad, y con el CONADIS, que son quienes tienen el conocimiento de las personas con discapacidad en cada provincia. Aquí tenemos requisitos, si es que se quiere, según manda el reglamento. Uno de ellos es que sean mayor a 65 años y una discapacidad física superior al 75%. Tenemos un padrón aquí en el Azuay de 125 personas que ingresarían al voto en casa. Sin embargo, al no ser obligatorio, hemos venido nosotros realizando los contactos con todos estos beneficiarios y finalmente tendremos 72 beneficiarios del proyecto Voto en Casa. Recordemos además que se lo trabaja en Cuenca, zona urbana, Paute y Santa Isabel, igual en la zona urbana. Es únicamente en estos 3 cantones en los que se trabaja con el proyecto de Voto en Casa. Ahora hay otro tema del voto en el exterior. En este caso se está eligiendo autoridades locales
pero también hay autoridades nacionales cuando se elige a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son 7, ¿no? ¿Y cómo se maneja este tema? Esto lo maneja directamente en Quito. Entiendo. A ver, Patricio, efectivamente, cuando tenemos un proceso de seccionales, un proceso electoral de seccionales, sufragan únicamente los electores y electoras que estén en el país, que estén residiendo en el país. Este caso de marzo de 2019 es un caso diferente. Si bien son seccionales, al mismo tiempo vamos a elegir autoridades que serán de carácter nacional y por ello nuestros migrantes, las personas que residen en el exterior, que además es un voto facultativo, podrán hacer uso de su derecho al voto porque también se lo trabajará al proceso electoral en las diferentes circunscripciones que tenemos en el exterior. El número final de electores que tendremos en el exterior será cerca de 404.000 electores. Esto dentro de los 13.261.000 electores que mencionamos hace un momento. Bueno, entonces es importante esto, la aclaración, porque al ser una participación local se entendería que no hay el voto en el exterior, pero sin duda al ser este un proceso, como nos dice José, un poco especial porque se eligen también autoridades nacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, va a existir esta posibilidad de que puedan participar. Y esto es a nivel de qué países está abierto esta posibilidad, ¿en Europa, en Norteamérica? Tenemos circunscripciones, Patricio. Una circunscripción es la de Europa, Asia y Oceanía. Otra circunscripción, es Estados Unidos y Canadá. Y otra circunscripción es América Latina, el Caribe y África. Son las 3 circunscripciones que manejamos en el exterior y en los consulados de los países de Europa, por ejemplo, será donde se receptará el voto de las personas que sufran en el exterior. Cuando presten las facilidades. Existen consulados en donde sufragan una gran cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas y en esos lugares normalmente toca alquilar algún lugar que brinde las facilidades para que nuestros hermanos y hermanas migrantes puedan ejercer su derecho al voto. Bueno, entonces, muy valiosa la información que nos ha proporcionado el día de hoy, José. ¿Hay algún tema que está pendiente, José, de poder conversar aún? ¿Algo que se nos quedó? Me parece el tema de, sí, antes que lo olvide, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, claro. A finales de esta semana tendremos ya el listado definitivo de quienes serán ya los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En un principio tuvimos 201 postulantes a nivel nacional. Finalmente, luego de la revisión de requisitos, de toda la documentación que presentó cada uno, el último dato que teníamos es que quedaron 28 candidatos ya, de los cuales 28 finalistas, si se quiere. Sin embargo, el resto de postulantes a las que se les negó su inscripción estaban en la potestad de impugnar y estaba revisando, nos están llegando ya las diferentes resoluciones que se han tomado referente a esas impugnaciones. No podría decirle, estimado Patricio, un número definitivo, me quisiera quedar aún con los 28 hasta revisar cuántas impugnaciones se negaron y cuántas se acogieron para finalmente, insisto, a finales de esta semana tendremos ya el número definitivo de candidatos. Tenemos un número preliminaar de 28 postulantes a esa dignidad. 28 ya candidatos, ya no postulantes. Bueno, así es. La dignidad, candidatos así es, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De acuerdo, pues muy bien, ¿no? Entonces, este proceso que arranca este día miércoles, entonces mucha atención, estamos ya a puertas de iniciar este proceso, que tendrá como resultado la elección el 24 de marzo del 2019 y la posesión de 5.670 dignidades titulares el 14 de mayo del 2019. Pues bien, queridos amigos, yo quiero agradecer a José, él es el licenciado José Borneo, director de procesos de la Delegación Electoral aquí en el Azuay, que nos ha dado información de primera mano, muy valiosa, que espero sea de su utilidad.
agradecerle por esa oportunidad que nos ha dado de conversar, nos ha, con mucha claridad, nos ha informado, nos ha comentado de este tema. Pues yo quiero agradecerle a usted, a toda su delegación por habernos permitido conversar con usted el día de hoy. Espero que nos pueda visitar con más frecuencia durante este proceso a fin de poder continuar transmitiendo lo que ocurre a nuestros distinguidos televidentes de todo el proceso que se está viviendo. Y en ese sentido, pues, invitarle a que no perdamos este vínculo y continúe acompañándonos desde su casa, venga con confianza. He disfrutado mucho también de esta entrevista y agradecerles por esta oportunidad. A ustedes, amigos, a quienes no pudieron ver, este programa se retransmite a partir de las 10 de la noche por Telecuenca, el canal de la ciudad. No olviden que a través de este medio de comunicación se están emitiendo importante programación. No se despeguen de este medio. Hay una programación muy valiosa que se ha preparado. Ya en pocos momentos más, un reprise de la telenovela Somos tú y yo, dedicada a una audiencia joven, a los jóvenes, ¿no? Y a partir de las 8 de la noche, la telenovela, o más bien la serie Bandolera, dirigida a una audiencia ya un poco más seria. Así es que les invito a compartir con nosotros todos estos temas importantes y otras sorpresas también que se vienen a partir del mes de diciembre, ¿no? Gracias, amigos, por acompañarnos. Un saludo cordial. Quedan con la frase de este día, ¿no? Que rato se nos escapa. Hasta pronto. Que pasen bien.